Qué bueno. Buenísimo. ¿Faltará alguien? A ver, ahí están entrando algunos más. Hola Sol, hola Dani, hola Hola chicos, ¿qué Adri, ¿cómo tal? estás? Qué Nos, vi- alegría. nos Aquí. visita Adri, chicos, miren qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ustedes no me conocen igual, no sé si me vieron alguna vez. Vengo bueno, a charlar un poquito porque la conozco a Dani y me interesa mucho el trabajo y quería compartir este ratito con todos ustedes. bueno, en primer lugar les agradezco la invitación. Y súper contenta y muy emocionada. Yo en algún momento estuve donde ustedes están. Tuve la suerte de terminar mi carrera de Bellas Artes en el Santana. Así que feliz. Y no saben, la tuve a Adri de profesora de pintura y con ella hice mi tesis final. Así que emocionada. Maravilloso. Sí. Y bueno, a Sol también la conozco. Estuvimos haciendo algunas interacciones. Yo estuve coordinando eh, arte en todo un colegio y la convoqué a Sol para algunas colaboraciones. Y bueno, estoy vinculada al Santana desde muchos lugares. Así que bueno. eh, Buenísimo. Bueno, les cuento un poquito sobre todo a Adri y a Dani que en esta cátedra que es Didáctica de las Artes Visuales 2, los chicos vienen haciendo un recorrido re interesante desde el cuatrimestre pasado con Ana Cohen, que fue mi suplente en el primer cuatrimestre. Con ella estuvieron viendo temas que tienen que ver con el nivel inicial, con las técnicas artísticas, y ahora en este segundo cuatrimestre nos toca encarar lo que tiene que ver con la educación en escuela primaria. Y uno de los temas que tocamos es el juego, que es una unidad que ahora estamos terminando y los chicos están preparando unos trabajos prácticos sobre el juego como contenido y como elemento fundamental en el desarrollo de la infancia, el juego desde el valor cultural y bueno, y las diferentes dimensiones que tiene en la educación. Y dentro de toda esta unidad a mí me interesa mucho incorporar el cruce con otros lenguajes artísticos. Eh, los títeres a mí me parecen maravillosos, siempre desde el lugar de espectadora, ¿no es cierto? Los he disfrutado y en distintas oportunidades los he participado en proyectos en donde construimos títeres, pero siempre desde un lugar muy intuitivo y no con una formación sólida, pero sí me he dedicado a estudiarlos como un fenómeno muy interesante también en el desarrollo de la infancia ligado al juego. Entonces a mí me interesa fundamentalmente que dentro del repertorio de recursos didácticos aprendan no solamente a construir títeres, a conocerlos desde su historia y su clasificación, sino también que conozcan el lenguaje de la misma manera que estaría buenísimo aprender cine y aprender fotografía, ¿no es cierto? Son lenguajes que con las artes visuales tienen muchos puentes y mucha comunicación, y bueno, y la pata que a mí más floja me queda es la parte teatral. Entonces a mí me parecía maravilloso tener la oportunidad de hablar con una realizadora y con alguien que haya trabajado realmente desde el ámbito del teatro para que nos comparta su experiencia. Dani tiene un proyecto personal muy interesante, pero también está bueno verse esa parte que es lo que yo menos les puedo acercar. Así que bueno, Dani, cuando quieras te escuchamos y contanos bueno, lo que vos quieras en realidad, lo que vos quieras, pero por esa línea nos viene muy bien. bueno, como vos bien dijiste, ¿me escuchan? Sí, 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 ¿no? Bueno, como vos bien dijiste, el teatro de títeres eh, es un lenguaje en el que confluyen muchas disciplinas artísticas en un mismo hecho. Eh, Desde chica me interesó las artes plásticas y me acerco a los títeres más bien como realizadora. Yo estudiando en la Escuela de Bellas Artes, cuando la estaba terminando, yo decía, yo quiero ser titiritera, porque desde niña me interesó también el teatro, y estudié teatro desde muy chica, desde los 15 años. Y también tuve la suerte que me llevaron a ver teatro infantil cuando era niña. Me llevaron a ver La Vuelta a Manzana,
de Hugo Midón, Jugando sobre la mesa, me llevaron a ver al Teatro Colón Hansel y Gretel, entonces eso quedó en mí, digamos. Hasta me acuerdo una vez que hicimos teatro de sombras en la escuela. Hay como una huella que te queda de los recuerdos de la infancia. Por suerte, fue muy nutrido con respecto al teatro y especialmente al teatro infantil. Y yo me recuerdo de niña diciendo, quiero ser señorita de plástica y actriz de niños. La verdad que pude ser eso, porque toda la vida me gustó eso. Estudié plástica y me quedaba ahí, porque la verdad yo no me soñaba como una pintora, porque tenía ganas de decir más cosas y de meter el cuerpo y de actuar. Esto un poco se une también a que me gustó siempre mucho dar clases, y los títeres tienen una llegada con los chicos que es maravillosa. No solo con los chicos, o sea, también tuvimos experiencias de hacer títeres en el Borda, en el Subte, en el Metro de París. O sea, yo pertenezco a una compañía de títeres que se llama Los Títeres Bonomo, que hace casi 30 años que la fundamos, y la verdad nuestro lema es arte en todas partes. Y eso fue así, y cada paso que dimos y cada proyecto tiene que ver con eso, con poder llegar a los lugares donde de pronto nunca habían visto nada. Bueno, volviendo al tema de todas las disciplinas que confluyen en un mismo hecho artístico. Cuando nosotros hacemos títeres, no solo hacemos un personaje, no solo hacemos... ¿Quién está ahí? O sea, no solo inventamos un muñeco que habla y hace una interlocución con otro, sino que también estamos contando una historia. En esa historia está el tema de la dramaturgia y también de la actuación, ¿sí? Entonces tenemos guión, dramaturgia, todo el tema de lo escenográfico, o sea, toda la plástica en servicio de los decorados, la utilería, el tipo de retablo, el tipo de espacio que usamos, y también la música y las canciones. O sea que hay como un montón, dentro del grupo de títeres hay como un montón y como que cada uno tenemos nuestro fuerte. En este caso, por ejemplo, yo me dedico más al tema de hacer un poco el guión, la idea y realizar. Bueno, por supuesto, mi hermana, Ida Bonomo, que es también mi socia, ella es música, estudió escenografía, también hizo en el ISER doblaje, entonces es como que a lo largo de los años nos fuimos cada vez como formando en más cosas. ¿Por qué? Porque los títeres te piden eso. Hasta es algo tan de autogestión, porque en nuestro caso somos un grupo independiente, que hasta como que te invita a aprender algo que a veces en las carreras artísticas nos queda corto, que es cómo hacer para unir esto de los fondos para poder hacer la producción y que esa producción llegue a quien queremos. Así que un grupo de títeres, así como un grupo de teatro, también te permite crecer en eso, ¿no? En decir, bueno, a ver, yo estoy usando, ahora me está pasando esto, miren, les cuento. Artísticamente a mí me interesa mucho el tema de la reutilización de plásticos, ¿sí? Y la reutilización en general, o sea, el tema ambiental es como, no sé, desde chica me interesó, desde que soy muy, muy chica tengo registro de eso. Mi material, o el material con el que estoy trabajando últimamente, es este tipo de material, no sé si lo ven, ¿sí? Son envases que a mí me empiezan como a fascinar, y empiezo a encontrarle determinada funcionalidad. Por ejemplo, últimamente estuvimos usando muchas lavandinas, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo? Buenas tardes, ¿cómo están? Como ustedes ven, también en los títeres hacemos
Un gran uso de, creo que se tienen que apagar, ustedes un poco se tienen que apagar, ¿puede ser? Silenciar, exacto, sí. Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la reutilización. Así que mi material de trabajo es, por ejemplo, miren, el plástico. Acá tengo un títere que lo hice con un sifón de plástico y es un... ¡Hola! ¿Están ahí? ¡Ah! ¡Sí! Me había contado, Danu, que esta tarde íbamos a recibir una visita acá, en el taller de cotíteres. Y bueno, yo como soy un poco meterete, me metí. Y aprovecho para contarle algunas cosas, que son como súper importantes en la actuación de los títeres. Que es que cada títere es un personaje, para lo cual le tienen que inventar un nombre, una personalidad. Por ejemplo, miren, yo soy un duende que nació en el invierno y que ahora me voy a reciclar un poco porque no me quiero quedar afuera. Soy un duende pintor, que me la estoy arreglándolo bastante bien acá en el tema de la cuarentena, pintando, escuchando música. Y bueno, es importante en los títeres que tengan una historia, porque son personajes, no son manualidades. ¿Se entiende? Ahí es donde nos enganchamos con el tema del teatro. ¿Qué es importante en un títere? Que tenga mirada, que tenga respiración. Porque a veces, economizando movimientos, logramos más expresividad que moviéndonos como locos, como hacen los chicos, muchas veces porque claro. No sé si sirve que anime un poco los títeres. Díganme, ¿sirve que vaya mostrando algunos títeres? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, la idea es no hacerlo todo hablado, como les contaba, me interesa mucho el tema del material reutilizado. Por lo general, es el tipo de material que utilizo, plástico, telas, y todo eso. Respecto a lo que es la actuación, hay muchas técnicas de títeres, hay algunas que son de manipulación directa. Miren, con los envases, y algo importante, ustedes están ahora enfocados en educación primaria. Muchas veces los títeres se vinculan con inicial, pero en realidad se le puede sacar mucho más el jugo cuando los chicos tienen un poco más de motricidad y también tienen algo algún contenido que ustedes puedan como transmitirles. No sé, con los títeres es como que no hay tema que no se pueda tocar. Y eso es bueno que lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil que a un niño le pase algo, pero no es tan difícil que eso mismo le suceda, por ejemplo, a un pichón. Miren, les voy a contar algo. En uno de nuestros espectáculos, con algo así, que son unos pichoncitos, ¿sí? Están manejados así por debajo. Acá este lo hice sin cabecita para que vean que es con un palito. Y son cosas fáciles para que ustedes también se las planteen para hacer a sus alumnos, cuando los tengan. Les cuento esta historia porque un poco... Nosotros tenemos un espectáculo, resume un poco lo que podemos hacer con los títeres, igual el alcance que tienen. Nosotros tenemos un espectáculo que se llama Travesía Animal Argentina. Ese espectáculo, en una parte hay como si fuese una especie de romance entre un loro hablador y una lora. Estos toman un nido, nosotros investigamos previamente que los loros toman el nido y lo tienen por siempre, o sea, siempre vuelven al mismo nido,
y las parejas siempre se mantienen, tienen 3 pichones por vez, y en la obra lo que hace es, hay un cortejo, hay un nacimiento, y los papás se van a buscar comida. En ese momento lo que pasa es que viene un talador, y los chicos son, digamos, son testigos de eso que está pasando. Y hay una gran empatía. Los niños se ven de algún modo representados en esos pichones. ¿Por qué? Porque a ellos les pasa que nacen, están en la casa y de pronto los papás, bueno, ahora no, se van a trabajar y los dejan a cuidado de alguien. En este caso, al cuidado del público. Lo que sucede es que este talador está talando árboles para poder dejar limpito el terreno para poder alquilar para sembrar soja, para sembrar algún monocultivo. ¿Qué pasa? Están a punto de que le rompan la casa, que le saquen el hábitat de alguna manera, y hay unos chicos que vienen y tratan de defender a estos pichones. Y también un ecoreportógrafo que es como el protagonista de esta historia. Bueno, lo salvan y cuando vuelven, los padres le agradecen a los chicos y todo eso. Cuando nosotros después charlamos con los chicos, o con los docentes, muchas veces porque damos capacitaciones para docentes, decimos, ¿de qué trataba esta escena? Entonces, y de la tala indiscriminada, de la pérdida del hábitat, de un montón de temas que son difíciles de abordar con los chicos, pero que con los títeres son muchos más fáciles. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto se llama educación-entretenimiento. Es una técnica que nosotros usamos en donde el contenido está explícito dentro de la acción dramática. El teatro de títeres es acción. Todo lo que nosotros queremos contar tiene que suceder. A los personajes les tiene que suceder. Y de ese modo el chico lo entiende perfectamente. Por eso también quería contarles una experiencia, porque con Sol estábamos hablando un poco de que el teatro de títeres no es solo para niños. Nosotros tuvimos una experiencia muy buena la primera conferencia iberoamericana de educación y entretenimiento se hizo en México, en la ciudad de Morelia, y nosotras fuimos invitadas y llevamos un espectáculo que se llama Experimenta. Los invito a que ustedes puedan ver este videíto, nosotros en nuestro canal de YouTube lo tenemos. Quizás está un poco fuera de época, porque bueno, ya tiene unos años, pero trata sobre la sexualidad, el cuidado del cuerpo, los derechos de los niños respecto a esto, al respeto con su cuerpo. Y la verdad que el espectáculo era para adultos y para adolescentes. Y cuando lo terminamos, y cada vez que lo hicimos, nos llamó muchísimo la atención cómo, bueno, la gente estaba súper conmovida y venía y nos contaba situaciones de abuso y situaciones muy difíciles. Pero en este caso se abordaban de un modo que era como más fácil contarlo. ¿Por qué? Porque teníamos a un títere que hacía preguntas, que no las encontraba, venían unas manos negras, que la agarraban, la ponían abajo de una tela, las situaciones pasaban ahí como por debajo de la tela, entonces haciendo como un juego con objetos, y estábamos contando algo bastante sórdido, pero se podía contar de algún modo porque era más fácil que hacerlo con personas, ¿sí? O sea, y también los títeres tienen algo muy, muy bueno. En ese mismo espectáculo teníamos un chico que hacía como un desborde, estaba como desquiciado, tratando de, bueno, de buscar experiencias y de tener cada vez más experiencias, y no tenía ningún tipo de límite, y realmente se partía al medio. Y el títere se partía al medio, literalmente. O sea, los títeres nos permiten algunas libertades que el cuerpo físico no. Así que bueno, es como que no hay tema que no se pueda tocar. Otra cosa que me gustaría contarles es que la verdad que estoy rodeada de títeres y no sé qué mostrarles, así que después me gustaría que me hagan algunas preguntas, no sé. Otra de las cosas es que cualquier objeto
movido en situación dramática es un títere. Y yo simplemente, justo antes de la charla, yo acá estoy en mi taller, un poco les muestro mi taller, ¿sí? Tengo una parte donde tengo la compu y donde escribo, tengo una parte donde tengo ahí mis títeres, que son los que estoy armando, tengo mi tablero, y acá tengo como un montón de títeres para mostrarles, pero quería hacer esto. No sé si lo ven. ¿Ven estos objetos? ¿Me hacen así? Bueno, miren. Si yo pongo, ¿sí? Armo una secuencia donde están dos manos tejiendo al crochet, ¿sí? Y yo hago toda una secuencia. Y viene un personaje que puedo armar con... Acá es cuando esto podemos estar contando un montón de cosas que ya no solo son para niños. Mirá, vamos a hacer con una tela, con esto y con una tijera. Voy a poner así. ¿Se ve el personaje? ¿Qué pasaría si yo, todo lo que este objeto de alguna manera creó o tejió, yo vengo y trato de taparlo con una tela negra, se destapa? Yo ahora, por supuesto, no lo puedo actuar porque no puedo hacerlo todo, pero... Y empiezo a cortarle empiezo a cortar todo lo que este personaje creó. Entonces, ¿de qué les parece que podríamos estar hablando? Usando objetos, usando tijeras, hilo, o familia de objetos de pronto. ¿De qué les parece que podríamos estar hablando? ¿Quiere alguien hablar? Y como de la agresión, ponele. Podría ser de la agresión. Si viene un personaje, una tijera a cortar, de reprimir. Y ahí solamente estaríamos usando elementos. Yo podría estar usando hilo, una tijera, una tela, ¿sí? O sea, también a veces nosotros podemos contar, transformar los objetos en títere. Por eso les decía que uno a veces piensa que, bueno, un títere es un muñequito, ¿sí? Que, bueno, que estoy moviendo con una varilla. Pero en realidad también podemos contar historias, transmitir el mensaje que nosotros queramos, a veces usando objetos. Por ejemplo, usando tijeras de distintos tipos, usando zapatos de distintos tipos. Una cosa es esta tijera, si yo hago actuar esta tijera, una cosa es una tijera escolar, otra es una tijera de poda, otra de poda, esas de podar. A veces hay familias de objetos que vienen a contar historias. Yo a Sol le pasé hace un rato un link de un libro que se llama algo así como, no me acuerdo el título, es un libro mío, pero esperen porque no se llama solo Ecotíteres. Se llama, a ver Sol si me ayudas con esto, porque tiene un nombre particular, es Del escenario a la escuela, recursos titiriteros en la educación para la sustentabilidad. Bueno, ese libro ustedes lo pueden leer en forma gratuita, está subido en la página de educación del gobierno de la ciudad, en la parte que dice Escuelas Verdes. En esa publicación que se subió ahora en marzo, es una publicación que hicimos con Gabriela, explicamos muy bien esto del teatro de objetos. Y hay toda una historia de Caperucita hecha con una bota, con una botita roja. Entonces, lo bueno de los títeres es que no solo uno puede hacer un muñeco, sino que podés también transformar objetos y con los objetos contar una historia. Y es teatro de títeres. Porque el teatro de títeres es contar una historia, es decir algo, es
transmitir, igual que nos pasa cuando hacemos una obra, ¿no? O sea, siempre estamos de alguna manera queriendo comunicar algo. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería contar, que no solo los títeres son muñecos, ustedes van a ver distintas técnicas. ¿Querés hacerme alguna pregunta, Sol? ¿O alguno de ustedes? Sí, yo te hago una pregunta. ¿Querés contar brevemente cómo sería un proceso de armar una obra? Sí, Brevemente, desde cero. Vos tenés una idea y cómo se desarrolla esa idea. bueno. ¿Puedo contar una nueva? ¿Sí? ¿Una idea que tengo nueva? Bueno, Ay, ahora escribimos una obra con Gaby que trata sobre el espacio público y sobre la necesidad que nosotros, como seres sociales, necesitamos de que haya un espacio público compartido. Entonces, armamos una historia en donde hay un guardián de la plaza, que es alguien que es como una especie de jardinero, que cuida este espacio y que es el que a los chicos los recibe, a los jóvenes, a los ciclistas, a los que hacen running, y les muestra las especies autóctonas de la ciudad, los pájaros. Primero lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, ¿de qué queremos hablar? De que es súper necesario tener un espacio público sano, que lo necesitamos para nuestra salud mental. La gente que va a poder hacer, va a poder ir a las plazas, no va a ir a los teatros. Entonces inventamos títeres que podamos hacer al aire libre. Esto nos condiciona como es el tamaño, ¿sí? Entonces son todos títeres grandes que los usamos con arnés. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos un poco la idea respecto a la situación y lo que queríamos hablar, de lo que queríamos contar, de la importancia de que se junten las generaciones, los abuelos y los chicos. Entonces hay todo un juego súper lindo de que la abuela y el abuelo les enseñan a jugar al ajedrez a los nietos, pero son unos ajedrez gigantes, y esos ajedrez se convierten en una reina y un rey, y después en una calecita, y los nietos van arriba de una calecita. Bueno, todo esto son con títeres aéreos, con títeres bastante planimétricos. Les voy a mostrar algo que es eh, como si fuese algo así, miren. ¿Ven este tipo de títeres que son planimétricos? Lo que ujú. yo puedo, ¿sí? Bueno, así pero gigantes, y tendrían las varillas desde abajo, como estos. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, a ver, ¿dónde quisiéramos mostrarlo? En el espacio público. Eso nos condiciona el tipo de qué, tipo de cómo va a ser la obra. Va a tener poco texto, va a ser una obra más bien visual, de Vale. teatro visual. Las canciones son lo importante, ¿sí? Canciones que se puedan, una música que acompañe y algunos leitmotiv. Y bueno, y así se va como creando el proyecto, sabiendo qué es lo que queremos comunicar, quién lo va a ver, a dónde lo vamos a mostrar, y así empieza como a crearse y a gestarse el proyecto. Primero desde la idea, haces el guión y luego haces todos los bocetos, ¿sí? Así es como se comienza un espectáculo. Yo por lo general no comienzo un títere eh, desde la realización, ¿sí? Salvo que sea un títere pensado para educación puntual. Entonces ahí sí, quizás uno agarra un material y bueno, y empieza a crear. Eh, Mira, le voy a mostrar este, porque esta es otra idea, y es cómo surgió esta idea. Es un material que lo tengo subido en YouTube, o sea que lo puede ver cualquiera. A ver, voy a acercar la compu. ¿Ven esto? ¿Sí? ¿Pueden Sí, ver esta calecita? Bueno, sí. esto es una especie como de calecita, eh, porque en esta cuarentena me estuvo pasando algo con mis sobrinos de Capital, que no nos podíamos ver.
Entonces, bueno, estuvimos como contándonos lo que hacíamos, las recetas y todo eso. Entonces los invité a que hagamos un proyecto entre los dos. Yo los suelo llevar a una plaza, en la Plaza Zapiola, a la calecita. Entonces yo dije, bueno, y tenía justo filmado a ellos, dije, voy a hacer un video con esto. Así que presenté el proyecto al Instituto del Teatro y nos dieron un subsidio pequeño, pero pudimos hacer el video. Entonces, con unos dibujitos que traté de no complicármela, donde yo les decía, hola, ¿ustedes quiénes son estos? Y si somos nosotros. Y bueno, ahí yo les dije, ¿qué les parece si yo hago una calecita y cuento la historia de cuando nosotros vamos a la calecita? Y ustedes después en casa siguen haciendo la historia. Y ellos, así, reutilizando material, se armaron todo un espacio lúdico de plaza. Entonces estuvieron también varios días jugando con ese material, haciéndose los juegos, haciéndose a ellos chiquititos jugando. Nos sirvió como para estar en contacto y armar como una historia entre los dos. Y la historia es muy simple, es una historia donde narramos un poco que nosotros cuando podíamos íbamos qué sé yo, no sé, creo que la foto que sale es que habíamos ido a ver a, al Malva una muestra que nos había encantado en febrero y que pusimos también algo que habíamos subido un globo de aire en la terraza, bueno, un video de lo más urbano. Y luego aparece esto de que se transforma en fantasía, que es cuando vamos juntos a la plaza. Y armo el video haciendo como una especie de animación con esto. Por supuesto yo estoy sola en el taller, entonces tengo como que de alguna manera actuar medio, a veces se queda alguno así, con varillitas, sin complicármela demasiado. A veces usando así hacia mis sobrinos, con pequeños, cuando volaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia era que ellos estaban en la calecita y había un componente mágico, que es que cuando sacaban la sortija, el avioncito en el que estaban subidos, de pronto se echaba a volar. Entonces iban por todo el cielo y conocían un montón de nubes diferentes. Acá tengo una cajita donde tengo como la producción a ellos de distintas maneras. Acá tengo cuando nos encontramos. Bueno, la cosa es que partiendo de un hecho, las nubes de distintas formas, partiendo de un hecho completamente usual, como es ir a hacer unas vueltas a la calecita, le pusimos como esa parte de fantasía y con eso como armamos una historia. Partimos de algo cotidiano y lo transformamos como en algo como un poquito mágico. Bueno, eso fue como una especie de mini historia. Y después otra manera de hacer, de abordar, digamos, un proyecto es a partir de un cuento, un libro que les guste. ¿Puedo contar otra cosita más? Sí, dale. ¿Estamos bien de tiempo? Nos quedan 5 minutos, pero Ok, si les parece, pueden hacer preguntas o si no nos dale. volvemos a conectar, pero como ustedes digan. ¿Qué prefieren? ¿Quieren hacer ahora alguna pregunta? ¿Alguien? Los que están silenciados. Y Lucía, conectarse, parece que es mejor conectarse de vuelta. Bueno, nos conectamos una vez más. Bueno, pero vayan pensando la pregunta, porque está bueno hacérselo a ella que tiene tanta experiencia y nos facilita este momento. Así que vayan pensando alguna pregunta para hacerle. les Dani, cuento entonces una dale, cosa más. contalo, dale, Bueno, dale. esto está buenísimo porque acá partimos de otra cosa. Voy a contar brevemente, en esta época de pandemia, empezamos a hacer microescenarios, o sea, adaptar obras grandes de títeres que necesitan un gran espacio a pequeños retablos, ¿sí? Entonces, cajitas, ¿sí? Se convirtieron en pequeños retablos. Esta es una, y después
Me encantó siempre un cuento de Edgardo Gudiño Kiefer que se llama Giraluna y tenemos una versión súper grande de 5 titiriteros, pero armamos una versión chiquitita de Giraluna para video, que la estamos como ofreciendo para que sea una opción para instituciones, gente, fonoaudiólogos, cantidad de gente que nos compró esto de la obra más los talleres. ¿Y saben qué hice? Miren, en realidad Giraluna es así. Estoy aquí recién. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, resulta que yo soy un poco grande para hacer un video, entonces Danu lo que hizo fue imprimir todos los personajes de la obra y hacer un mini escenario. Y bueno, ahora le voy a mostrar las siluetas con la que adaptó una silla, y en esa silla hizo la escenografía, nos hizo actuar, bueno, una cosa de locos. Ahí le muestra. Bueno, esto la verdad que me encantó hacerlo. Miren. Tenemos un tema con el sol. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, sí. Se ve bien, ¿no? Bueno. Todos estos personajes en realidad son títeres como Giraluna. Son títeres súper grandes. Lo que hice fue hacer una impresión, armar todas las siluetas de cartón y armé todo el escenario en una pequeña caja. Y la monté en una silla de estas de madera. Y ahí pude hacer toda la historia, o parte de la historia, y lo acompañé con narración. Entonces, esto está muy bueno para, miren, para que ustedes de pronto, no sé, hagan juegos, presenten personajes. Hicimos una de las capacitaciones este año que estuvo muy buena, que fue sobre efemérides. Cómo contar de pronto hechos históricos con este tipo de pequeños escenarios. Lo que está bueno es que queda muy bien, los personajes así, que son tridimensionales, quedan muy bien en foto, como queda muy bien. Y después otra cosa que uso muchísimo es recortes de revistas. Me encanta trabajar con texturas, casi últimamente no estoy pintando, sino que estoy usando texturas que encuentro en revistas y nada, estos son unos planitas. Y bueno, otra de las cosas que estoy haciendo para que, no sé, me llevo una caja de Mercado Pago y la convierto en títere. Este es un títere de Boca. ¡Wow! 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 Bueno, ¿cómo hacemos con el tema de entrar a la reunión? ¿Es con el mismo link? Sí, es con el mismo link. ¿Con el mismo link? Sí, Ok. con el mismo. Ok, bueno. Vamos que se va a cortar ya. Salgamos y volvamos a entrar. 2, 3, salgamos. ¡Chao! Ya.